Bueno, pues nos habíamos quedado por aquí. En esos primeros años de la mal llamada transición hubo muchas manifestaciones y movilizaciones. Entre ellas muchos jóvenes fueron asesinados impunemente. Por citar algunos nombres, Mariluz Nájera o Arturo Ruiz. Todos jóvenes luchadores, muchos de ellos estudiantes que solo pedían un futuro mejor. Pero los crímenes quedaron impunes. ¿No se empezaba a entender ya en aquellos años que todo seguía igual? ¿Que nada había cambiado, tan solo la fachada, y que sin Franco el franquismo seguía igual de vivo? Sí. Bueno, hay una cosa que parece ser que pocos seres humanos en este país hemos sido y somos capaces de pensar que a qué grado ha podido llegar este país desde 1936 para poder cambiar las formas de vida, de entendimiento, de humanidad, de justicia y de todo. Porque es que cada organización, y en este país, en cualquier día del año, hay reuniones que estamos todos lo mismo en esas organizaciones hablando, pero ¿por qué se tapa la realidad? ¿Por qué se habla de casos aislados cuando el caso no es aislado? El caso es un país que tuvieron el poder, porque, claro, todos los días, cuando yo tengo que hablar con las personas, sobre todo con ciudadanos y ciudadanas en este país, esos que yo no sé de dónde nacieron, esos Franco y esos generales, para poder haber y tener amistad con otros tan grandes asesinos como ellos para destruir los países. Y entonces las consecuencias las han estado y las siguen y las seguirán, a no ser que pongamos remedio hoy mismo, sobre todo a esa juventud sana, decente, que salía a la calle con la idea clara de decir o exigir a esas que la sociedad y el mundo lo llamamos autoridades, a que hubiera leyes, a que se pusieran en práctica esas leyes. Y esas leyes son sencillas, las leyes que todos los ciudadanos que nacen en este país somos españoles. No solamente era español y es el rey o Franco o esos 2 o 3 o 5 millones de asesinos, ladrones, traidores que hicieron y destruyeron este país. Entonces, yo lo que no llego a comprender o a entender, que si hablamos de este país, ¿por qué la religión y el Estado y estos ciudadanos no hablamos de una y sola y última vez de qué estamos hablando y qué realidad tiene este país desde 1936, cuando unas minorías fueron capaces de destruir la forma de vida, la forma de humanidad, la forma de sentimientos de este país? Entonces, los compañeros me han dicho muchas veces, y la gente, pero bueno, es que siempre dicen lo mismo. Es que para mí no puedo comprender
que ciudadanos que han nacido en este país y que tienen de 60 años para arriba, que vivieron y que saben, los que sus abuelos y sus padres, todos los hombres que fueron, y mujeres, serios, honrados, decentes y que defendieron la dignidad colectiva, fueron pasados por las armas, por las cárceles, la concentración y los campos de concentración, la sierra, y muchos cientos de esos españoles a morir por todos los campos de Europa o del mundo. Españoles que defendían siempre los mismos valores, la humanidad, los sentimientos. Entonces, yo lo que no puedo comprender, lo que no puedo comprender yo, es a la gente cómo puede hablar estando en familia, estando con 2 o 3 o 4 personas, y no hablar de las cosas fundamentales, de las leyes, de la religión, del Estado, de lo que hacen los gobiernos, y se pueden pasar horas hablando de cuántos goles metió Gento, cuántos toros mató Manolete, y es increíble. Ya digo, qué clases y qué diferencia hay de seres, los que yo considero que somos normales, seres que nacimos, vivimos y casi podemos decir que hemos vivido y que sabemos el terminal de la vida. Pero si eso es así de sencillo, ¿por qué la gente traga todas las mentiras, todos los cuentos y todas las religiones, y fundamentalmente esas personas que tienen 2 y 3 carreras, pero muchas o la mayoría de esas personas también tienen 2 o 3 pisos, 2 o 3 coches? Entonces, pero bueno, yo, para mí, y vuelvo, la vida es, pero tenía que ser mucho más sencilla de vivirla. No es lógico ni es normal, ni ha sido nunca lógico ni normal que personas que nacen, que unos lleguemos a los 80 o 90 años, no sé si decir por suerte, por casualidad, y otros cientos y miles con 15 años, 17 años, que les han implicado en esa terrorífica y criminal palabra de guerra. Y entonces, esas circunstancias y ese país es lo que se debía elaborar. Y ese país, en su conjunto con Europa y en el conjunto con el mundo. Y que yo, desde luego, que me dicen que siempre, claro, y es lo que estoy en ello. En lo que estoy es que, aunque sea escondidas, esos que dirigen esas organizaciones y esas cúpulas de esas religiones y todo, estén a escondidas siguiendo en eso de hacer la guerra o las guerras, porque la hacen todos los días. Estuviste también implicado en las luchas del taxi, en la Federación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Madrid y provincia. Si quieres contarnos algo sobre aquello, alguna anécdota política que te ocurriera en el taxi, para hacernos a la idea de cómo se vivía en la época. Por ejemplo, ¿qué te pasó con un falangista que se extrañaba de que te eligieran a ti? Bueno, primeramente tengo que decir, y voy a decir, 2 cosas. Mi agradecimiento a una profesión, porque para mí el taxis, digo la parte políticamente fundamental y buena, es que era como un confesionario.
para mí era igual. Yo, con esto no quiero dármelas de nada, yo me pasaba mis horas de trabajo, procuraba que fueran 8, 9, alguna vez 10, porque yo he tenido y tengo compañeros, o tenía, voy a decir ahora, que entendían de trabajar 10, 12, 14 y 16 horas. Entonces, para mí eran anormales totales porque solo funcionaba su egoísmo, no pensaban en los viajeros ni en nada. Y yo decía que era como un confesionario para mí, porque yo me pasaba, el día era raro que no estuviera, si la carrera que hacíamos duraba más de 10 o cuarto de hora, media hora, que no entráramos en debate. Y yo podía contar cientos de anécdotas y cientos de casos, como me pasó, es una de las cosas que todavía me queda grabada, cuando tuvimos la suerte, los trabajadores, que teníamos que estar, eso ya lo he dicho, 9 o 10 horas para poder tener lo justo para poder vivir, y teníamos que estar esas 9 o 10 horas aguantando en ocasiones a 3 o 4 viajeros que subían fumando. Y si era en invierno, era increíble porque no se podía bajar los cristales, claro, por el frío, y aquello no era vivir, aquello era era como un calvario, porque ahora mismo figuraros que por suerte eso es uno de los adelantos que ha habido, el tema tabaco, y yo con un abogado, cuando ya tuvimos la suerte que yo pude llevar un cartel que ponía "se ruega no fumar", pues tuvimos un debate porque la carrera fue bastante larga, de más de media hora, desde Carabanchel a Argüelles, él defendiendo los derechos de las leyes y yo defendiendo los derechos de las personas, de la humanidad, del futuro. Hasta yo mismo creo que casi me acuerdo de toda esa carrera, y que al final, tengo que decirlo, él en 2 o 3 ocasiones estaba muy violento conmigo, pero al final de la carrera, cuando se bajó, me dio la mano y me dio la propina. No quiero mentir a nadie, jamás, no quiero mentir, antes me muero. Una de las propinas más grandes que me hayan dado en aquellos tiempos, me parece 25 pesetas, cuando lo típico en aquellos tiempos era que te di 2 reales, tal, 50 céntimos, una peseta, pero 25 pesetas, ya digo, era con 2 veces o 3 más lo que yo ganaba en esas 8, 9 o 10 horas de trabajo. Entonces, este compañero ha dicho una cosa, pero es que en el taxis yo tendría que hablar cientos de cosas muy parecidas. Teníamos una asamblea de la cooperativa de la vivienda del taxi, que luego, como ya eso es hace muchos años, todo el mundo sabe que tuvimos pisos, y en esa asamblea, en un cine, que éramos, no sé si ahora ya tampoco me acuerdo, pero por lo menos 150 personas o 180, 180, que era en el cine que está en la calle Cartagena, que yo no sé ahora ya si está ese cine. Pues en la asamblea, un compañero mío, que era los que estábamos en esa, digamos, directiva de la cooperativa, cuando terminó la asamblea, me dice: pero Román, porque él era abogado y tenía carrera, un chaval majo, aunque políticamente, para mí, la equivocación era falangista, pero era bastante más joven que yo, lo menos 15 años, y me dijo: Román, no, lo que no puedo entender es que te hayan votado a ti
no sé si fueron 15 o 12 o 15, más que a mí. Digo, eso lo entiendes perfectamente. Digo, ahora mismo te lo aclaro. Digo, de esas 180 personas que a mí me han votado, y dices que aquí te han votado 160 y tantas, digo, con todos ellos profesionales del taxi, y si no con todos, con el 90%, digo, he discutido yo de temas del taxi. Digo, y a lo mejor hemos salido de cada 10, 8 no han salido muy amigos míos. Pero hay una cosa, que los 180 saben que si Román les dice que hay que ir por ese camino, nadie de ellos no lo dudan. Me llevarán hasta la contraria, pero ellos saben que yo no les digo que vayan por un camino equivocado. ¿No fue con ese mismo abogado el que decías del tabaco que tuviste alguna anécdota a cuenta del aire acondicionado? Esa, pues eso es lo que le acabo de... Has contado lo del tabaco, sí, si quieres sí. contar lo del aire acondicionado. No, pero sí. Dentro de la conversación que tuvimos y de todo eso, con ese abogado que luego me dio esa propina, estuvo el que fue cuando empezó a funcionar, en la historia y en los grandes coches ya estaban hace 2 o 3 o 5 años el aire acondicionado en los coches. Y en el taxi, compañeros que, esa palabra que he dicho, podía retirarla, porque en sus taxis se dedicaban mucho más a los hoteles, a los señoritos, a barajas y a las cosas así, y entonces ellos fueron los primeros que ponían siempre los mejores coches, el aire acondicionado, y entonces a los demás, que para ya lo he dicho, poder sacar adelante la casa, y teníamos que pasar por encima de las 8, 9 o 10 horas de trabajo. Y cuando a mí me decían lo de aire acondicionado, y no era reírme de la gente, ni muchísimo menos, y digo, pero si aquí esto del aire acondicionado es aquí tenemos una manivela que bajamos el cristal y tenemos aire acondicionado. Eso se lo decía al principio y luego le decía la realidad, lo que acabo de decir. Digo, que poner el aire acondicionado en mi coche, digo, el más interesado soy yo, que tengo que estar aquí 8, 9 o 10 horas. Y usted, quien fuese, digo, va a estar 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos y no lo aguanta. Yo lo único que le digo es que el aire acondicionado, para ponerlo, si se pone como es debido y con la dignidad que acabo de decirle, a mí me cuesta 1 hora más de trabajo. Y eso es lo que trato por todos los medios de hacer. Estar más tiempo dedicado a ser persona y a estar con mi familia que haciendo esas cosas. Porque también te pasó algo que llevaste en una carrera a Puerta del Hierro y te dijeron que te bajaras o... Bueno, ya digo que el taxi es... hay anécdotas. Yo es que estuve 8 años de noche. Entonces, una de las noches se sube una pareja muy amorosa, claro, no me iba gustando, pero... Y me dice, esto estaba por Argüelles, y me dice, vamos a Puerta de Hierro. Y cuando llegamos allí, a Puerta de Hierro, me figuro que todo el mundo lo sabe, que es a la salida hacia La Coruña, en esa carretera. Y entonces, en uno, claro, y cuando eran mis tiempos, y esto eran, no exactamente ahora, no me acuerdo, pero pasarían de las 12, la 1 de la mañana, y me dice tranquilamente el hombre, y ella, estaban agarrados como las culebras, me dicen, no me acuerdo exactamente si me dice, ¿ya se puede usted bajar o bájese? Me parece que me dijo bájese, y volví la cabeza para así atrás y digo, ¿cómo ha dicho? No, que se baje, y luego dentro de un rato ya le llamamos.
Y digo, ¿pero qué está usted diciendo? Digo, en este taxis es de una persona digna. En este taxis lo que usted intenta decirme es que quiere hacer el matrimonio. Pues aquí eso no existe. Y me contestó, y ese es el problema, dice, pues es usted el único, porque nosotros luego le damos, no me acuerdo si dijo 10 duros o 20 duros, que era claro lo que se ganaba en toda la noche trabajando a lo mejor. Digo, pues aquí se ha terminado la historia. Entonces, digo, pues vámonos para Madrid. Digo, vámonos para Madrid. Di media vuelta, llegamos otra vez a Argüelles, me pagó y se bajaron los dos, que fueran donde ellos quisieran. Pero el problema, ahí está como lo del aire acondicionado y como todo, eso era mi lucha en el gremio, porque si se pierde la dignidad, dime qué funciona en la vida. También, bueno, hay historias como la de, me parece que eso la dije el otro día, lo que llevé estando de noche hasta 3 veces en una noche parturientas me parece que lo conté ya. Entonces, pero luego hay otras. ¿Y qué pasó que uno abrió las puertas y quería orinar o algo así? Digo, son tantas las anécdotas y yo mi memoria lo dije al empezar a hablar el otro día cuando me empezaron a hacer la entrevista, que había perdido la memoria, que estuve con depresiones y he recuperado el 60 o el 70 o el 80%. Y muchas veces yo lo llamo la persiana, se me baja y se me olvida el tema. Ahora mismo, ¿cómo? Que abrió la puerta para orinar. Ya. Si es que ahora, bueno, entonces una noche, no es que estuvieran borrachos ni mucho menos, pero llega un hombre, claro, bien vestido, unos 40 años más o menos, con su corbata tal, y abre la puerta del coche, se saca el pene y ya iba. Yo cuando vi la intención, pues pegué un acelerón al coche y se quedó con el pene allí meando fuera. Claro, en aquellos tiempos no había, pero el tío se vino a mí como queriéndome pegar y tal, y entonces, no sé qué, no sé cuánto, discutimos y a la comisaría. Claro, llegamos a la comisaría y pasa delante de mí y dice, a ver este chulo que me ha insultado en medio de la calle. No me dejaron ni hablar. El comisario franquista, como es lógico, yo no tengo que preguntarle ni para saberlo. Y él, sé que más o menos, no sé por qué, tuvo que hablar y decir, un militar, tampoco sé el cargo, pero ya digo, me dice el comisario, se vuelve me arrea un tortazo y dice, a ver este chulo que me ha insultado a la calle. Un padre de familia, profesional y con 3 hijos, que era yo. Y el comisario se pone de pie y me dice, cállate, no sé qué me dijo, no sé qué palabrota, que si te pego yo no te levantas. Esa es como yo he visto y veo, vamos, he visto, tengo que decir, la historia de este país. ¿Y con unos militares también tuviste alguna anécdota que te hicieron dar marcha atrás al coche? Eso fue muy gordo. Eso yo lo voy a decir porque, como ya he dicho, hombre, a mis años que tengo no me voy a hacer ilusiones. Yo sé que he nacido, he vivido y vivo y voy a morir, pero ciertas cosas que han pasado en este país por esos franquistas. Yo una noche, también lo que no me acuerdo la hora, nunca quiero mentir, antes me muero. Eso claro no era tan tarde, si eran las 10, las 11, las 12, y llevé a 2 generales. Uno vestido de general, me parece que era teniente general, con sus chatarreras y sus medallas, y el otro de paisano, con sus insignias y tal, y se bajó las chatarreras
el general, y el otro en una calle de Madrid, en Vallehermoso, me hizo dar como 30 o 40 metros marcha atrás con el coche para coger una calle que era dirección para cogerla, que a él le beneficiaba. Pero él no lo hizo, lo digo hoy y entonces, no lo hizo por los 2 reales o la peseta, que era la diferencia de yo ir derecho y hacer lo que debía haber hecho profesionalmente por la otra calle. Era por la chulería de ser el general, y que un taxista, un pobre desgraciado de taxista, porque cuando le dije, digo, lo siento, pero yo no puedo dar marcha atrás. Él me contestó, no me contestó. Él me dijo, yo no te he dicho si puedes o quieres dar, te he dicho que des marcha atrás, a no ser que te quieras que vete ahora en la comisaría. Cuando me dijo esas palabras, me vinieron las caras de mis hijos y de mi mujer, y aquí hubo usted a un español que no cumplió con sus normas de dignidad y de vergüenza, que a muchos les ha costado la vida las cárceles. Hombre, eso es una cosa del IOU, de la vida de este país. Y con una chica de que hablabais del bueno, manifiesto. Pero esa es de las miles de veces que a mí en el taxi me dijeron, pues muchas gracias, me ha hecho usted un gran favor, por tal. Sobre todo mujeres, y mujeres jóvenes, chicas, sencillamente, si yo he transportado, he llevado a 1.400, 500, 600, hemos terminado hablando humanamente, seriamente, y me han dado las gracias, y a alguna se le han escapado las lágrimas de agradecimiento, con problemas gordos, como es normal de la vida, de la familia. Bueno, pues esta chica, fuimos hablando y estábamos hablando de las pocas veces, en mi coche siempre se hablaba política fuerte o clara o como fuera, pero siempre de humanidad, de valores, de religión, de lo que fuese. Y esa noche con esta chica estábamos hablando y de golpe el porrazo me dice, pues mire lo que me he comprado, y me enseña el manifiesto comunista. Y entonces, como yo la vi una persona sensible y una persona más o menos, digamos, alegre, pues yo la dije, digo, ¿pero tú vas a leer eso? Y le digo, si lees eso, vas a regañar con tu novio, con tu padre, con tu madre y con todos los vecinos. Se me quedó mirando muy seria, no sé si llegamos hablando otro poquito hasta que terminó la carrera, y antes de terminar, de llegar a donde íbamos al final, me suelta la chica, y a mí me produjo, que no se me ha olvidado, una tremenda alegría, porque me dice, pues ¿sabe lo que le digo? Que voy a leer este libro. Digo, ole tus narices. El muro de Berlín, el final de la Unión Soviética, la pérdida de un hijo, comienza una etapa dura en tu vida y caes en unas grandes depresiones que por poco te cuestan la vida. La política, la lucha y la certeza de saber que por mal que esté la situación, siempre hay una salida, te hacen de nuevo volver al cauce de lucha, retomar las fuerzas y volver a ser el Román luchador que hoy conocemos. ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo creo que yo no he tenido que volver. Lo que aquello es una enfermedad que estuve a la muerte con las depresiones, y que tuve la gran suerte de contar con una hermana que políticamente, la pobre, para mí tenía pocas alturas, pero humanamente un ser envidiable, que cogió las grandes virtudes de mi madre, de humanidad, de cariño y de amor. Y gracias a ella, porque yo siempre en verano me han pasado estas cosas de las represiones fuertemente,
yo llegué a estar tirado en el suelo y ella de darme biberones para poder continuar. Y bueno, no quiero decir luego el año que yo estuve después varias veces con ingresos y tuve la suerte de dar con un médico maravilloso de cabecera que le tuve varios años y ese, después de todo estar en todos los hospitales con la lengua salcada como un balón, con la boca torcida, miles de cosas, pues este hombre, este médico, que entonces esas cosas no existían, yo desnudo en su, donde él pasaba los temas de la medicina, me hizo una revisión general y bueno, fue el que al final me salvó, porque en las depresiones que continuaron, en el último año ya, que fue el último año de trabajo de mi vida, que tenía yo, que fueron en el 90 y ya no me acuerdo bien el número, tendría que ver los papeles que tengo por ahí. Me salvó la vida porque cuando fui, uno de los días que salí con el taxi y a las 2 o 3 horas tuve que volver porque no sé, casi no sabía ni llegar a casa ni al garaje, al otro día o a los 2 que fui a la consulta, este especialista, este médico, este amigo mío, me dijo: Román, tú verás, pero yo no te doy más altas, porque claro, era la segunda, tercera o cuarta vez que en el año me había dado las bajas. Y entonces dije: tienes que saber, o lo que tienes que hacer, ir, tal. Y fue lo que, a continuación de entonces, fue lo que estuve haciendo hasta que tuve la baja definitiva del taxi. Un gran especialista que hace mucho que se fue del ambulatorio nuestro de aquí, de los Alpes, y que no sé ahora mismo dónde estará. Viajas a Cuba y estás con un compañero de guerrilla de Fidel y el Che. ¿Cómo viviste aquello? Esto más bien es para reírse, porque yo iba, salimos de Madrid, claro, cuando llegas a Cuba, que son 9 horas, no sabe uno, yo no sabía si era por la mañana, por la tarde, bueno, entonces llegamos, cogemos un taxis, que entonces allí había taxis que eran, digamos, oficiales, que los llevaba fundamental gente negra. Entonces el que nos cogía a nosotros el taxi, o que cogimos nosotros el taxi, un negro de lo menos 1,90, un cuadrado. Entonces yo iba con 2, bueno, voy a decir compañeras, ni compañeras ni nada, estábamos en el partido, pero tenían más de mujeres charlatanas que de política. Y en cuanto llegaron y nos sentamos en el taxi, empezaron a hablar, que mira qué calle, mira, fíjate, qué desastre, esto va mal, esto va... Y ya yo que iba con ellas, claro, sentado, las digo: pero no tenéis vergüenza, o algo así las dije. Digo: pero venís de España y venís a criticar a este país, un país de libertad, un país... Pero yo estaba diciéndolo, sabiendo lo que hablaba y consciente de ello. Y entonces el negro, en un momento determinado, que paramos no sé, por la circulación, se vuelve y me dice: tú eres comunista. Y nada, bueno, aquello fue para mí una alegría, porque digo: es que lo llevo escrito en algún lado. Y dice: no, lo que estás diciendo es una gran verdad. Entonces, las 2 compañeras, cuando se quedaron, que ellas iban al hotel y yo iba en casa de una maravillosa familia, las 2 salieron refunfuñando estúpidamente, porque
de comunistas para mí y para el negro, por lo que vi, tenían poco. Yo, eso que en esa casa es algo asombroso, porque me acuerdo una de las cosas que como comida especial, en honor, digamos, a esta persona que soy yo, una persona que era un trabajador y que en aquellos tiempos, aunque yo ya militaba y sabía algo, era increíble estar en una casa donde esa mujer, que era la esposa de, claro, su marido, que había estado en la sierra con el Che Guevara y con Fidel Castro, y que se hizo daño con una caja de munición, estaba un poco en los riñones. Un hombre de unos 50 y tantos kilos como yo, una verdadera maravilla de hombre que no hablaba por no ofender. Pero la esposa, que fue por la que yo fui a la casa por mediación de una verdadera compañera de Argentina, de aquí de Madrid, y entonces, bueno, las conversaciones y todo lo que hablamos, yo tengo que decir, antes que nada, que cuando yo salgo de esa casa, fue tal la emoción que estuve un día y volví al otro, 2 días, digamos. Y es que es increíble para mí, no se me ha olvidado, como grandiosidad, comíamos frijoles, que desde luego estaban maravillosamente hechos, y con un poco de carne, y para ellos era por celebrarlo conmigo. O sea, era todo agradecimiento. A mí se me escaparon las lágrimas. Yo no he llorado ni cuando no por nada, no estoy queriendo confundir a nadie, ni familiares ni nadie, pero de emoción, porque ellos tenían un hijo digamos, diplomático, representante. Diplomático, es que no caía yo ahora, mis problemas de la mente. Diplomático, y estaba en Madrid, y me contó una historia de que estando ahí por donde el campo del fútbol del Real Madrid, estaban sentados en una mesa en esos edificios altos y estaban abrumándole a este joven, sí, porque tenía 30 y tantos años, me parece, que eran 30, y estaban diciéndole que fijar qué diferencia aquí en Madrid, fijar qué coches, fijar qué cuadros, fijar qué edificios, fijar, le tenían amargado, y eso lo contaba con una humanidad, con unos sentimientos que yo estaba rabiando, la verdad. Pero al rato, ya cansado, se dirige a los 3 que estaban en la mesa con él y dice: todo eso que decís que está aquí, que en Cuba no hay, dice, pero en Cuba tampoco hay eso. Y había 2 chavales, 2 o 3, limpiando los cristales de los coches de los señoritos, los grandes coches, el Mercedes y tal, y las grandes marcas, que les daban algunos nada, o un real o lo que fuera. Los que limpian en los semáforos, ¿no? Sí, claro. Dice, les dejó sin habla. Pero este joven, el hijo de la madre, de esa casa que yo salí emocionado, él dijo a los responsables en Cuba que le dejaran de su trabajo de ingeniero, que estaba en Cuba, que no podía ya resistir estar en los países, sobre todo que le mandaron a los países capitalistas como España, que era inaguantable. Prefería estar en su casa, prefería estar en Cuba, prefería estar comiendo sus frijoles a que fueran sin carne, a estar con los grandes manjares
en España viendo las injusticias y sufriéndolas. Porque esas, entre comillas, compañeras o otras muchas personas no analizan el porqué de Cuba está así, ni el bloqueo, ni el enfrentamiento contra uno de los grandes países más poderosos del mundo. Ni... Claro, por eso yo te digo que estaba sufriendo, porque yo, es que en Cuba, vamos, yo disfruté, estuve en el teatro, que ahora mismo no me acuerdo, pues como mi memoria ya ha dicho que siempre es un teatro famoso, no me acuerdo. Yo, el que me está escuchando también lo debía saber porque hemos hablado alguna vez, pero es un teatro famoso en Cuba, en La Habana, estamos hablando en La Habana, que éramos más de 1.200 personas. Bueno, y voy al tema. Entonces, estuvo explicando cuando se quedaban él y el responsable de los sindicatos, dice, y claro, nos ponemos a hablar, y claro, nos ponemos a comer, y saltamos todas las reglas de la comida. O sea, digo, yo es que me lo pasé en grande, y llegué a pagar unas carcajas, porque otra de las cosas que todavía me acuerdo, es que cuando llevábamos, no sé si eran ya hora y media de la maravillosa disertación que él, delante de un atril, me parece que se llaman, en un tablao, hora y media de pie, cuando ya tenía unos años, y cuando estábamos, yo solté unas carcajas con varias de las cosas que nos estaba diciendo, y cuando dijo, bueno, vamos a ir dejándolo, porque luego me echan unas broncas, porque dicen que 2 horas y media y 3 horas de debate, dice, así que no os preocupe, que vamos a terminar. Vamos a terminar, yo ya me estaba riendo, porque esa historia ya me la sabía, pero yo encantado. Estuvimos 2 horas y media, pero si hubiéramos estado 4 o 5 o 6, este que os está hablando no hubiese salido desencantado de allí sentado oyendo a esa maravilla de hombre. No sería el teatro Carlos Marx. Carlos Marx, muy bien. Me alegro por el compañero que me está haciendo la entrevista, que me ayuda, porque eso es mi problema, el de la memoria. También viste alguna vez más, aparte de esa, Fidel Castro aquí en Madrid, me parece, ¿no? Sí. Bueno, sí, se ve que me has visto en alguna entrevista, porque sí, con Fidel Castro, no, que estuvimos en Madrid, pero donde estuvimos fue en Portugal, en un palacio de deportes, que los compañeros míos al final me atropellaron para ir a darle la mano, y yo, con todo el respeto y el cariño que le tenía y le tengo, y no, por respeto a él, que yo no sé cómo podía aguantar estar dando la mano a 20, a 40, a 80, no quise, llegué hasta los 2 metros y le miré con toda la alegría y la emoción de estar viendo a una persona, un luchador por el mundo, no por Cuba, como lo dice la gente, porque yo nací en España, soy español, pero primeramente soy internacional. Cuando llegan las ocasiones, y en esa ocasión yo vi a un ser que nos daba lecciones al resto de los que estábamos allí en Lisboa y en España. También visitaste Moscú, ¿no? En otra época. Este compañero, lo que os digo, o este que me está haciendo la entrevista, claro, me habrá visto en muchas entrevistas. Yo en Moscú, en unas vacaciones, a lo mejor ahora ya no lo cuento muy bien, pero vamos, el viaje me lo pagaron mi mujer y mis hijos, y fue un viaje de 15 días que fui con la mayoría maestros jóvenes,
en un grupo de, no me acuerdo si éramos tampoco, 24 o 26. Y me acuerdo que cogimos el avión en Barajas y cuando hicimos escala con un avión de 280 personas, me parece que eran, hicimos escala en Varsovia, la tierra del Papa. Pues yo antes de llegar estaba con 3 compañeros en el avión y yo les dije al entrar en Barajas, déjame la ventanilla, ¿qué tal? Y los compañeros accedieron, que eran vascos, y cuando antes de llegar a Varsovia les dije, oye, venga, vamos a cantar. Era la primera vez que nos veíamos y ellos me, ¿cómo que cantar? O sea, digo, la Internacional, porque ellos eran, por lo que hablamos un poco y tal, con ideas de izquierda. Les costó trabajo, pero ya arrancamos con la Internacional y el coche, digo, y el avión, un avión de 200, con eso de 2 pisos, bajando a Varsovia, la tierra del Papa, cantando la Internacional en 2 o 3 o 5 idiomas. Aquello fue grandioso. Lo llevo grabado y no se me ha olvidado, porque la Internacional en varios idiomas en un avión, yo creo que eso nos habrá dado muchas veces. Bueno, luego cuento porque dice, bueno, es que este compañero que me hace la entrevista, sí, pero que este compañero sería para hacer un libro, porque yo tendría que contar que estuve en una boda, porque estuvimos 3 días, me parece, tampoco me acuerdo, no quiero, en Moscú, y en esa boda es increíble ese pueblo, no son artistas, los que bailan esa canción que parece que están dando blicos y tal, a mí me pegaron unos empujones que me mandaban como un juguete de un lado, porque son gente con una vida sana, porque hablo cuando estoy hablando hace muchos años, y vamos, increíble. Y otra de las cosas fue que cuando bajábamos el avión en Moscú, yo me quedaba maravillado cuando miraba por la ventanilla, aquello es inmenso, ves el agua y ves islas y aquello era inmenso. Y cuando ya al otro día estuvimos que íbamos, no me acuerdo, pero en una barca o en un barco de eso de viajeros y tal, yo digo a los compañeros que íbamos, en mi ignorancia, digo, ya estamos en el mar. Y menos mal que los 2 compañeros que iban conmigo no eran tan ignorantes como yo. Dije que no, Román, que todavía estamos, me parece, no me acuerdo si es el Esla, me parece que es en la desembocadura en el mar, el Esla. Y digo, que no, hombre, que esto, si yo no veo la tierra tal y cual. Y dice, mira lo que hay ahí, patos. Dice, los patos en el mar no están. Y ya me tuve que callar porque eso era verdad. Aquello era inmenso. Pero recuerdo muchas cosas. Yo me hice una foto en una plaza de allí en Moscú con una pitón de 3 o 4 metros rodeada a mi cuello, que le tengo por ahí la foto. No sé si la he regalado a alguno de estos que me han hecho entrevistas, a algún compañero. Visitaste también el Museo de Lenin, ¿no? A ver si me vas a contar eso. Me lo quitas de la boca. Lo dejaba porque yo no soy creyente, pero vamos, eso es para meternos de hablar de muchas cosas. Pero tengo que decir que cuando entré al mausoleo y vi a Lenin, claro que estaba embalsamado, a mí se me erizaron los pelos y me entró como un escalofrío de emoción. Entonces, cuando a mí muchas veces he discutido de temas religiosos o tal, de estas cosas,
porque eso a mí me ha pasado 2 veces en la vida. Ya otra la he contado y cuento esta. En el mausoleo, cuando yo veo a ese ser, uno de los grandes seres de la historia de la humanidad, ya digo, sencillamente, me entró como un escalofrío, se me pusieron los pelos de punta. Pero, aunque esto aquí ya se sabe, yo luego, 2 días, me iba al museo, casualmente, de Lenin, que estaba allí, y los compañeros me llegaron a decir, en plan de WhatsApp, ya te vas a la oficina, porque ellos, mientras se iban a comer ¿cómo son esos las cosas negritas? Que les gusta. A la gente parece que no sabe más que el caviar. Entonces, yo les he cambiado los platos. Bueno, pues yo me iba al museo, porque esto es grandioso. Hay muchas cosas, muchas diferencias. Los museos estaban guardados o dirigidos o controlados, que no hace ni falta, por mujeres de 60, 70 años, que la mayoría estaban cuadradas, pero mujeres tranquilas, porque allí no tiene, se conoce que no tiene que haber ladrones, porque ya digo, entrábamos y todo estaba, pero a mí me encantaba ver esos enseres y esa túnica o ese vestimento que llevaba Lenin con los tiros que tenía en ese cacharro, y ver los muebles y la cama y leer las cosas que ponían. Por eso tuve 2 días yendo al museo. Y yo tenía que decir otra cosa que no estaba. Si nos quieres contar a grosso modo qué te pasó con Telefónica, que tuviste un juicio, o por encima. Bueno, yo... esto es muy fuerte y muy largo, porque lo primero que ya las fechas se me han olvidado, pero yo tenía ¿cómo se llama? Un relajo, no, de papeles. Sí, un taco de papeles. Un taco de denuncias. Telefónica, yo hablo de mí, bueno, era entonces, por eso lo llevé, un verdadero robo. Yo, cuando pude controlar las llamadas de teléfono y tenía un cuaderno de cuando yo llamaba, cuando me llamaban, o sea, lo llevaba perfectamente. Y llegué a tener entonces 12, 14, 16 llamadas del extranjero, que yo a lo mejor, en muchas de ellas no había llamado ni una sola llamada, y luego de aquí lo mismo. Entonces yo ya desesperado denuncié en lo de los consumidores en la Gran Vía, que era total. Llegamos a ese pequeño juicio y la jueza me dice, bueno, usted si quiere ahora mismo puede recuperar el dinero que usted pide, pero que es que lo que más grave es que usted pide daños y perjuicios. Y dice, para eso eso es un juicio ya, no me acuerdo qué nombre tiene. Dice, un juicio más general, a lo mejor. No, general, pero tiene un nombre. Bueno, y entonces, porque el dinero en aquellos tiempos era mucho, pero hablar ahora de que eran 400 en total, de 6 años o 7 de estudio y de confrontación y de denuncias. Y ya digo, yo lo que iba a un juicio general de daños y perjuicios. Bueno, no me voy a extender mucho más. Entonces ya llegamos, después de mucho andar, de muchos amigos abogados,
a un juicio entre Telefónica y yo, en los juzgados que hay, pasando la Plaza Castilla, en las torres esas altas, hay un juzgado, que no me acuerdo cómo es. Bueno, ahí llegamos al juicio. Y yo llego al juicio, solo, claro, porque no me avisaron, ni me dijeron nada, o yo no me enteré, pero vamos, que no me avisaron siquiera de que tenía que llevar un abogado para... Entonces yo me presenté porque mis razonamientos y todas las denuncias que tenían eran aplastantes. Bueno, ya nos dice la ayudanta del juez, dice, pasen para adentro. Yo paso, me siento yo solo en el tablao y en el otro dos se sientan la pareja de abogados que defendían a Telefónica. Una chica joven, muy guapa, muy bien vestida, unos, no sé, 30 años, y un compañero igual, bueno, una verdadera joya, mientras yo iba normal, como siempre, como iba todos los días. Y entonces el juez, que no me gustó ni en cuanto le vi, mal afeitado, mal vestido, en fin, unos 40 y tantos años o 50, y entonces dice, bueno, salga usted a ver qué tiene que decir. Yo salgo al micrófono, un tabladito, y cuando subo, buenos días. Lo primero que quiero decir es que Telefónica está engañando a media España. Digo, pero vamos a dejarlo de la media España porque vamos a hablar de lo mío. Entonces yo tengo que decir que Telefónica a mí me ha robado tanto y todo lo que las denuncias que tenía. Expliqué durante como, no sé, si 10 minutos como máximo. Y entonces luego a los abogados les dice, bueno, ¿ustedes qué tienen que decir a esto? Tomó la palabra uno de ellos, que fue el compañero, y dice, bueno, yo ya ni me acuerdo lo que dije, que Telefónica era una gran empresa, que era de las primeras de Europa, que una maravilla, que había miles de trabajadores, que empezó a hablar todo lo que quiso, total, que dice, bueno, el juez, vale, pues se queda para, como dicen ellos, no me acuerdo ahora, para la sentencia. La sentencia. Entonces, bueno, lo que sé es la vergüenza de este país, que no existan las leyes para los ciudadanos normales. No sé, muy pocos tienen la suerte de poder tener en los juicios la satisfacción de que les den la razón. Porque a mí, al mes o no sé cuándo, me vino que la sentencia sobreseída. La verdad, tengo que decir, porque no lo niego, tuve intenciones de ir a ajustarle las cuentas al juez, porque ya que la justicia y las leyes, yo sabía ya y sé que para miles de casos como el mío no han funcionado ni funcionan, yo digo, vea, pero luego ya lo pensé y digo, eso es quitarme a mí del medio de lo que más me gusta en la vida, que es la lucha, es la justicia y es tratar de hacer un mundo decente. Que siempre es lo mismo, el ciudadano de a pie choca contra la gran empresa, contra la gente del dinero, del capital, y aunque lleves la razón, siempre te chocas contra ese muro infranqueable porque los jueces y todos están de su lado. Muy bien, compañero. El 11 de marzo del 2004 se producen los atentados de Atocha y las cercanas fechas de unas elecciones que se producirían 3 días después. Hacen como siempre en este país utilizar las desgracias y las tragedias para fines electorales y partidistas, y no para solucionar los problemas. Se produce el día 13 de marzo, dentro de una jornada de reflexión electoral, una gran manifestación en Génova.
frente a la sede del PP, motivada por las mentiras que vertían desde los medios de comunicación. Dicha manifestación y las mentiras sobre el atentado les hace pasar de una mayoría absoluta a perder las elecciones. ¿Qué les dirías a todos aquellos que olvidan la necesidad de mantener las reivindicaciones y las protestas sociales en las calles? O los que creen que desde las calles no se consigue nada, que participando en la falsa electoral burguesa, donde eliges la cara visible, pero no se cambian realmente las estructuras de poder para que todo en el fondo siga estando igual, pero en apariencia haya cambiado. Bueno, esto es que para mí me dicen los compañeros y con razón que siempre digo lo mismo. Es que yo no entiendo que haya ningún cambio. Es increíble porque, vamos a ver, los curas, la religión. Tú sigue. ¿Sigo? No. Es que yo sepa, en este país, ni todos los asesinos y criminales y golpistas que desde 1936, los terratenientes, los grandes empresarios, los banqueros, esa iglesia católica, los falangistas y los ladrones, los grandes ladrones, hayan tenido que hacer manifestaciones para hacer sus verdaderos negocios, las barbaridades que han hecho, que hacen y siguen cometiendo. Y que es denigrante y vergonzoso que los sindicatos oficiales, al estar manejados por el dinero, las cúpulas, y tengan las subvenciones del Estado, no sean tales sindicatos. Y entonces todo obrero, padre de familia, no tiene más salida que la unidad de todos esos padres, o solteros o no, pero trabajadores, unirse en cientos y miles para, por lo menos, que no les quiten lo que ya tienen, que llevan desde hace años, no asumiendo, no dando beneficios, sino quitando beneficios, quitando lo que hombres y mujeres hace 10, 15, 20 o 30 años anteriormente, luchando y dejándose la vida, consiguieron. Entonces, ¿quiénes son los que dicen que no se consigue nada luchando? Y que no se consigue en la calle. Donde no se consigue nada es en el campo del Real Madrid o del Barcelona, de los derechos humanos ni los derechos de las leyes. Donde se consigue es cuando los sindicatos defienden sus derechos, cuando los hombres honrados, decentes y trabajadores, que son los que hacen el mundo, se ponen en marcha. Pero no es porque les guste, porque yo, que me considero uno de ellos, siempre me ha encantado y me ha gustado. Lo más grande, estar con mi familia, disfrutar con mis hijos, y cuando nos hemos metido en juergas, vamos a decir, sanas y alegres, de familia y de amigos, hemos disfrutado como no lo pueden, ni deben, ni saben hacer, ni esos arzobispos, obispos, ni los generales, ni nadie. Porque los humanos, los grandes seres humanos, están entre los obreros, trabajadores, gente humilde que se pasa su vida sin preguntar y sudando y dando de sí para que las generaciones puedan seguir levantando esos palacios, levantando esas iglesias, levantando esos grandes edificios, para que los grandes ladrones, los grandes criminales, eso sí, disfruten de ello, pero no disfrutan ni la cuarta parte que disfrutamos
la gente trabajadora, la gente humilde, cuando nos dejan de disfrutar de una hora nuestra. Porque se puede salir un día a comer o a tomar una cerveza, pero no se... tiene que haber algo más, no todos los días puede ser lo mismo, salir a beber, a tal... Tiene que haber algo de dignidad, de humanidad, de justicia. No nos podemos quedar siempre en eso. Y mucha gente no vive más que para eso, para la terraza del bar y para... Bueno, lo que dice el compañero es que lo que es, para mí, sencillamente, es criminal, es que cuando los hombres, los trabajadores, se llevan sus 40, 50, 60 años o 70 de trabajar, tengan que ir a residencias y no tengan, mueran aislados, solos y en malas condiciones. Y que vayan a residencias que son residencias impuestas por el dinero. Y que esto que la República ha sido y es un ejemplo y será en cuanto esté otra vez la República funcionando, porque es lo más bonito que hay para la igualdad de la humanidad, tengan unas residencias donde personas como yo, ahora, en mis años que tengo, eso es lo ideal, no estar solo y aburrido en mi casa porque no me interesa y voy a aguantar todo lo que pueda, porque las residencias, una de cada 10, 2, 3, 4, 5 o 6 o 7, no me quiero meter en más, no son residencias, son negocios montados. Y entonces no quiero ni hablar, porque, vamos a ver, si la gente sabe lo que he dicho, no hace falta hablar. No son residencias estatales, que sean como todo lo que debe ser estatal y como sería si es república. Esa es la gran diferencia, donde la asignación para que los hombres y mujeres que llegan al final de su vida no tengan que depender, ni deban depender de sus hijos, y sus hijos no tengan por qué aguantar a los mayores, y que esté revuelto un mayor con grandes problemas físicos y enfermedades con niños que nacen. Es un cuento y una mentira muchas cosas, pero no se hablan las verdades. Porque lo que no puede ser es que con una pensión, vamos a poner un número, 700, 800 o 1000 euros, se tengan que pagar residencias que al mes cuestan 3, 4 o 5.000 euros. Y muchas veces ni siquiera eso, porque no hay plazas o no hay... Si quieres mostrar la foto de la manifestación de aquel día en la Génova... Ah, bueno, sí. Esta manifestación, bueno, aquí la tenéis. Yo estuve, es que no me acuerdo, pero ya me parece que fueron como 1:30 o 2 horas, muchísimo tiempo. Y orilla de mí estaba un sargento, me parece que era de la policía, y tuvimos nuestras conversaciones. Mi conversación es la misma, como dicen los compañeros siempre. A mí no me aparto de la realidad de la vida, de la verdad de la vida, y sé las consecuencias de personas que tienen un uniforme, a quién sirven y lo que hacen. Y bueno, pero yo en esa manifestación, en lo que ha dicho el compañero, tiene pues toda la razón. Es que obligar a la gente a tener que salir, porque esos partidos, como era entonces, ¿cómo era que no me... ¿El PP o...? No, el PP no, el PP pero tenía... Bueno, franquismo puro. Ese franquismo que lleva 80 y tantos años mangoneando y dirigiendo este país. Unas veces claramente, otras a escondidas, pero siempre dirigiendo y mangoneando el país, el franquismo. Porque ahí ha habido y hay muchos culpables, para mí, peores que ellos,
que lo consienten. Entonces, es una manifestación, como todas las que hay, de cuando son los derechos humanos los que están en movimiento, tienen toda la razón del mundo. Yo no he visto, ya le digo, a los generales que tengan que salir a pedir aumento de sueldo o horas de trabajo, ni he visto a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a nadie hacer manifestaciones. Son los que se llevan, los que controlan, los que mangonean el país. ¿Cómo van a ir contra quién? ¿Contra los que se mueren de hambre? ¿Con los que no tienen colegio? ¿Con los que les quitan la vivienda? Van a ir encima a hacer manifestaciones. A mí me gustaría. Por eso digo, y hoy, que ha habido, y hay por ahí, por suerte, 2 personas que están diciendo la realidad de la marcha del mundo. Esto es sencillamente, lo digo para que la gente se aclare. El mundo tiene solución, Europa tiene solución, y en el país en el que vivimos tiene 3 veces más solución. ¿Qué es luchar? Si te parece, lo dejamos por aquí y desde aquí arrancamos el próximo día. Me parece bien, compañero. Bueno, hasta luego.